Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Claudia Pérez es la gran protagonista de este episodio. Retrocedamos el tiempo y recordemos el año 2004, donde hizo su debut en teleseries con Ídolos, la primera nocturna de TVN. Ahí interpretó a Rosario Palomino. Claudia, hemos podido conversar con otras actrices de este elenco y nos han comentado que fue algo incómodo grabar esta teleserie, producto de la exposición, producto de los desnudos. ¿Fue incómodo para ti también? A ver, si yo pusiera en una lista de vivencias que tuve con esa teleserie, no sería lo primero, para nada. Para mí fue una experiencia maravillosa, en el sentido de que fue la primera vez que trabajé en una teleserie como un rol protagónico, un rol que tuviera continuidad, un rol importante. Además conocí a Óscar Rodríguez, que Óscar Rodríguez fue para mí un maestro de la televisión. Yo tuve la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, porque hice un teatro en Chilevisión y justo estaba Óscar Rodríguez dirigiendo. Y él me conoció a mí como actriz y me dijo, sabes que estoy creando el próximo elenco de la teleserie nocturna de TVN, es una apuesta porque es primera vez que se hace una teleserie nocturna, es súper interesante porque es otro formato muy distinto, son muchos menos personajes, por lo tanto es mucho más grabación y mucho más intensidad en las grabaciones y en los guiones también, y quiero que tú estés en un rol. Y para mí fue un regalo, o sea, yo entré a la tele a los 29, de hecho tenía 28 años, o sea, no era tan joven como muchas actrices que entran muy chicas, entonces para mí fue una experiencia súper bonita, maravillosa. Después, claro, después pasó que, bueno, había muchas escenas de sexo, lo cual a mí me lo dijeron antes, pero yo era joven, estaba súper segura con mi cuerpo, no tenía rollos con eso, digamos. Lo que sí de repente fue incómodo es que en esta época en los otros canales podían pasar escenas de canales vecinos, digamos. Entonces, muchas escenas de ídolos se pasaron muchas veces. Entonces, como que se explotó mucho la sexualidad en esa teleserie, entonces nos vimos expuestas de sobremanera, algo que no ocurriría ahora, porque justamente gracias a esa experiencia, que para nosotros fue mala, digamos, en ese sentido, después los canales empezaron a decir, no, sabes que nosotros nomás podemos pasar contenido de nuestro canal y los otros canales no pueden pasar contenido de los otros canales. Entonces se limitó mucho más esa exposición. Y además se hicieron, no sé, pues, equipos reducidos, después había más respeto también, porque muchas veces no había mucho, era otra época donde muchos hombres opinaban sobre el cuerpo de las actrices, entonces era incómodo, era incómodo. Claro, a mí también me pasó con mi hija que estaba en el colegio, gente que me comentaba cosas que eran incómodas y que uno tuvo que sortear ahí, pero si yo pongo la balanza fueron muchas más cosas buenas que malas, porque dentro de todo el director era una persona muy amable, que hacía el trabajo muy grato y súper respetuoso. Habían otras personas que no, pero él sí fue muy respetuoso. ¿Otras personas del equipo técnico, actores? No, a veces del equipo técnico, sí, se usaba decir comentarios desafortunados a las mujeres, cosa que yo siempre lo dije y siempre me paré y me defendía, pero a otras actrices no, a lo mejor les daba vergüenza, porque bueno, cada uno con su pudor, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que
que la Loren Prieto estábamos en una escena, que estábamos los 4 desnudos, que era el Pablo Macaya, el César Cayela, Loren Prieto y yo, los 4 desnudos, completamente desnudos, en una cama, y había una cámara desde arriba, digamos, una cámara como aérea, no sé, un plano desde arriba, donde nos veíamos los 4 en la cama. Entonces el director decía, ya mira, pon tú la mano acá para que no se le vea esto, pon tú el pie acá para que no se le vea esto otro, y la Loren Prieto dijo, no, perdona, pero yo no voy a hacer esto, pero ¿cómo? No sé qué, pero si no se va a ver nada, no importa, dijo, mi límite es mi pudor. Y a mí me pareció tan certera esa frase, porque yo dije, eso es, tu propio pudor es tu límite, no el pudor mío, ni el del otro, ni el del vecino, ni el de mi compañero. Mi pudor es mi límite porque en el fondo cada uno actúa y cada uno se maneja en la vida con su biografía, con las cosas que le han pasado, con sus propias inseguridades, con tu cuerpo o con tu espacio, con, no sé, o sea, no es algo que uno pudiera estandarizar, digamos, el pudor. Y a mí me pareció tan certera esa frase, entonces yo empecé a decirla también, como sabes que yo esto no, esto sí, estoy de acuerdo, esto no. Y claro, yo creo que ahí todas aprendimos un poco a que había que preguntar bien antes o dejar claras las cosas antes de enfrentarse a la escena en ese momento. ¿Qué pasaba con la figura de Oscar Rodríguez? ¿Qué pasaba también con la figura de Claudia Di Girolamo, que también estaba dentro del elenco? ¿Ella sabía de estas situaciones? Lo que pasa es que era otra época, ¿eh? Yo creo que era otra época que ahora es difícil de entenderlo, porque, bueno, no creo que sea tan difícil, es cosa de hacer el ejercicio nomás de cómo nos comportábamos hace 10 años atrás. Sin embargo, uno se las comía sola nomás, no era una cosa que era tanto, no era algo como, oye, pucha, ayúdame, no te ayudo, ráscatelas con tus propias uñas, no, para nada, no. En ese sentido, Oscar fue siempre un caballero, siempre hacía que las cosas fueran lo más amable posible, trataba de que fueran equipos reducidos, pero siempre los comentarios son como por detrás, no es como, ay, que estoy rica, ay, no sé qué, ay, la barra. Ese típico comentario que ahora ya no se acepta y que antes estaba súper naturalizado y normalizado. Yo no me acuerdo haberlo hablado con nadie, como que eran momentos que eran incómodos y pasaban y ya está. Y después, claro, cuando se empezó a transmitir la teleserie, la incomodidad venía desde fuera, ¿no? No sé, pues en el colegio con mi hija, o a mi papá que le daba mucha vergüenza también, entonces yo le decía, no veáis la teleserie, o gente en la calle que me comentaba cosas inadecuadas, y que tú decís, chuta, debería haberme cuidado más a lo mejor, ¿cachai? Como uno no le toma el peso de lo que va a pasar después. Claudia, y más allá de la experiencia, ¿qué te pareció Rosario? ¿Te gustó el personaje? ¿Te gustó la historia? Sí, lo pasaba súper bien. Es que para mí de verdad fue mi primera experiencia en teleseries, ¿cachai? Entonces para mí era todo nuevo. Todo nuevo, yo era súper de teatro, bueno, siempre he sido muy de teatro, siempre he hecho mucho teatro, y el teatro es todo muy distinto, entonces yo si bien había trabajado en otras series, tenían otra factura, era todo más lento, no era todo tan expuesto, entonces como de un día para otro, trabajar en la primera teleserie nocturna de TVN, donde todo el mundo me llamaba, la prensa, y portadas de revistas, portadas de diario, fotos, todo el día sonaba el teléfono y yo contestando el teléfono, haciendo entrevistas, entonces fue un momento muy vertiginoso, y que yo disfruté mucho, porque en el fondo también es como el reconocimiento a tu trabajo, ¿no? Que muchas veces los actores, las actrices, como trabajamos tan solo, nos sentimos de repente como, pucha, en realidad no me llaman, o no les gusta mi trabajo, pero cuando pasa esto, que te llaman y te va bien, y te valoran, y te critican bien, porque además me criticaron súper bien, uno se siente, fue una experiencia súper satisfactoria en ese sentido. Y Claudia, en esta primera experiencia, ¿qué actor o actriz fue el más generoso contigo? Pucha, todo, la Loren fue una super partner para mí. El César también es un amor, el Pablo Macaya yo lo conocía porque era el mejor amigo del Rodrigo, eso sí fue incómodo, como tener que, 1, 2, 3, de darle beso al mejor amigo de tu marido era raro, era súper raro, pero también fue súper apañador, los compañeros siempre
entienden el contexto y uno dice como, pucha, tápame acá, pucha, me da vergüenza, deja ponerme así, los compañeros siempre te ayudan. Yo no tengo un recuerdo como de alguien como que haya sido mala onda, para nada, y no lo digo por ser políticamente correcta, es porque de verdad me llevaba muy bien con mis compañeros. Pero me acuerdo principalmente de la Loren, que era mi partner, que siempre fue muy buena onda, de César, el Pablo y el Alvarito Espinosa, que el Álvaro Espinosa es mi compañero de la universidad y él ya había hecho muchas teleseries y que yo haya llegado a ese elenco era como, oh, Claudita, qué bueno, y nos encontrábamos y era súper grato y me ayudaba también en momentos que yo me ponía muy nerviosa, me daba como tranquilidad. Claudia salta a los protagónicos gracias a Los 30, en donde interpreta a Bárbara, una exitosa abogada casada con el rol de Claudio Redondo. ¿Te acuerdas que le era infiel con el personaje de Pancho Melo? Bueno, acá fue como la consolidación como de la sensación de reconocimiento de tu trabajo, porque además a Los 30 les fue muy bien de rating. O sea, era una teleserie que todo el mundo veía, que todo el mundo me paraba en la calle y me decía, oye, usted que es pesada, que trata mal a su marido, no sé qué. Oye, gracias por las risas, por la comedia. Nos reíamos todo el día. Además, éramos un elenco que, como bien lo decía el nombre, teníamos más o menos el mismo rango etario y además casi todos nos conocíamos y veníamos mucho del teatro, entonces con el elenco nos hicimos pero yunta, entonces íbamos para todos lados, éramos casi insoportables, porque de hecho el Rodrigo me decía, ay, andáis todo el día con tu grupo para allá, porque éramos como un poco pesados incluso, porque andábamos todo el día juntos, como vamos a almorzar, y íbamos todos a almorzar, después vamos a no sé qué, y hacíamos paseos, entonces lo pasé muy bien, me reí mucho, además hacer comedia también, uno pasa que cuando sí drama está ahí con una carga más negativa, más de tristeza, y cuando sí es comedia, te reís todo el rato en el set, entonces uno anda con una energía también como más positiva. Y bueno, de ahí salieron, tengo grandes amigas, la Katina Uberman, la Sigri Alegría, nos hicimos juntas hasta el día de hoy, nos vemos y conversamos siempre, el Pancho Melo también, como, bueno, el Alvarito también estaba en esa teleserie, que era mi compañero de curso, entonces fue una súper bonita experiencia. Lo mejor de Bárbara, Claudia, ¿qué era lo que más te gustaba de este personaje? Era feminista, empoderada, era todo lo que yo quisiera, lo que yo quisiera hacer. Y nada, porque era súper segura de sí misma y me encanta además el lenguaje leguleyo. Yo siempre he sido me gusta estudiar y me gustan las leyes, siempre estoy estudiando, entonces me encantaba como hacer juicio y como hablar en el lenguaje técnico de abogada. Paloma San Miguel fue su personaje en Entre Medias, la fallida apuesta nocturna del canal público. Mira, yo creo que Entre Medias fue una teleserie que tuvo de dulce y de agraz, porque a mí me encantaba la teleserie porque era una temática muy feminista, porque hablaba de 4 mujeres que eran las protagonistas y que salían solas a resolver sus problemas y una creo que había decidido estar soltera, la otra también, todas eran como jefas de familia, como que llevaban la casa, había madres solteras, entonces creo que fue una teleserie incomprendida para la época, porque le fue muy mal de rating, muy mal en el sentido, o sea, si lo comparamos con ahora, le hubiera ido la raja, porque tenía 15 puntos, que ahora 15 puntos es como, wow, me está yendo súper bien. Pero en esa época, cuando los pics de rating eran 50 puntos, 40 puntos, fue como una teleserie que el canal no estaba contento con la teleserie. Entonces nosotros empezamos a ser un poco como el amigo pesado de TVN, ¿cachai? Como que no querían seguir con la teleserie, entonces estaba muy incómodo el ambiente. Sin embargo, la teleserie fue súper bonita, a mí me gustaba mucho, y me gustaba mucho mi personaje. Creo que tocaba temáticas que ahora estarían súper como contingentes. O sea, como que fueran primero que nada 4 protagonistas mujeres, que todas fueran como las sostenedoras del hogar,
que se hablara abiertamente como de las madres solteras, que fuera una protagonista que era madre soltera, que hablaba mucho de temáticas femeninas, de la problemática también de la mujer. Me acuerdo que la Lynn Kuppenheim tenía una escena, ponte tú, de la maternidad, de cómo ella se había sentido siendo, cuando estaba embarazada, que se había sentido como un envase de leche, que se sentía siempre como la piedra del tope, en el sentido de que se desromantizaba la maternidad y se desromantizaba todo el amor romántico, y era, por eso te digo que era una teleserie que tenía un lenguaje muy contingente. Solamente me da un poco de risa nomás el personaje, o sea, me da mucho miedo que llegara al poder, no creo que llegue bajo ningún punto de vista, pero me da risa el personaje, es como una caricatura de sí mismo, ¿no? Porque claro, cuando todo se está hablando de paridad de género, de equidad, cuando están los temas, cuando la ola feminista ha puesto en el debate temas súper importantes como la despenalización del aborto, la paridad en el trabajo, la paridad también en los puestos laborales, la desromantización de la maternidad, que la mujer que no es madre y porque decide serlo, no deja de ser mujer, no deja de ser persona porque decide serlo. Es muy raro que un personaje así como que viniera de otra época, como que viniera de la prehistoria. Entonces, yo creo que esa teleserie, entre medias, si la dieran ahora, como que dirían como, guau, que adelantaba para la época. Lo que pasa es que TVN estaba en una crisis como, me acuerdo que era una crisis económica muy grande. Creo que habían dado los capos, les había ido muy mal, estaban como en una reestructuración. ¿Hagamos una pausa? Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas, libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más 6 meses de garantía. Conócelos en su Instagram @kraken.mochilas. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con Noop, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en @noop.cl. Y en esa reestructuración yo salí por, no sé por qué motivos, la verdad, nunca supe bien, porque además uno cree que es por una cosa y siempre es por otra, uno se pasa rollos también, y con la edad te das cuenta que en realidad no es nada personal, sino que es que no se hicieron ciertos proyectos, otra gente ya tenía su equipo, y además ahí en ese momento me llamaron al tiro para Mega. Entonces ahí hice al tiro Montecristo, entonces tampoco fue tan terrible, como que pasé de TVN a Mega en poco tiempo, entonces no lo sentí. Después tuve mucho tiempo sin hacer teleseries porque quedé embarazada, y de hecho me habían llamado para otra teleserie en Mega, para ser el protagónico, y yo quedé embarazada y dije que estaba embarazada, que la embarré, porque después tuvo una pérdida y fue como, chuta, me quedé sin pega y sin hija. Perdón, pero esta invitación de Mega, ¿cuándo fue? ¿Fue con Kena Rencoret o antes de Kena Rencoret? No, antes, mucho antes, no, eso fue en Fortunato. Ah, ya. Eso fue después de Montecristo. Esto lo hacía la gente de Rosfilm, creo que hacía las teleseries de Mega en esa época. Y ahí, claro, ahí después de Montecristo me llamaron para ser un protagónico, que era protagónico, era la protagonista de la teleserie, que después lo hizo la Mariana Loyola, que era Fortunato, y ahí yo quedé embarazada, yo estaba tan feliz que estaba embarazada, que yo dije no a todo, y dije no, voy a vivir porque quería tener hace mucho tiempo otra guagua,
que ella tenía una hija grande y quería quedar embarazada de otra. Y bueno, y ahí sufrí una pérdida y me quedé sin trabajo y ahí fue terrible, porque fue como un año mío así como negro, que recuerdo que yo solo lloraba y no tenía trabajo y además estaba muy deprimida. Y después y ahí pasó mucho tiempo en que no estuve en teleserie. Y en Hasta, ese periodo, ¿fuiste de buscar el trabajo? ¿Fuiste como de acercarte a quien a Rencoret? y ¿Sí? mucho, yo no tengo problema con eso, no, para nada. Ujú. Escribía mail, mandaba mensajes, y fui a casting también, pero después tuve guagua, después al año siguiente quedé embarazada, tuve guagua, entonces ahí paré otro año, y ahí pasa mucho en la tele, que como son muy pocos los puestos de trabajo, otra persona ocupa el tuyo y jodiste, es muy difícil como entrar de nuevo. Entonces, ahí yo creo que estuve como 8 años sin hacer teleserie. Igual siempre tuve trabajo, siempre hice teatro, hacía cine, hacía otras cosas más pequeñas, pero así como teleserie estuve fuera mucho tiempo. Es que Montecristo también fue una teleserie súper buena, así como de época, que lo pasé muy bien. Porque fue volver también a irme a otro canal y estaban todas las fichas puestas en reactivar el área dramática de Mega. Entonces estaba todo como con muchas ganas de hacer cosas y eso también es bonito cuando el canal apuesta por la teleserie o apuesta por el proyecto, ¿cachai? Y era bonita esa teleserie, tenía unos textos además como más dramáticos, como más teatrales, y eso también me gustaba mucho. De repente pasa eso, porque en las teleseries hay textos demasiado cotidianos, pero esa teleserie se aventuraba a hacer algo más, no sé, más dramático, y eso era bonito. También estuviste en la teleserie Maldita. ¿Te acuerdas de Maldita y interpretaste a Berta? ¿Buenos recuerdos o malos recuerdos de esta experiencia? Buenos recuerdos, sí, lo que pasa es que también le fue más o menos, no iba, es que pasa que aunque uno lo diga, cuando estás haciendo la teleserie, tú digas, no, en realidad lo importante es el equipo, todo, que en realidad se genera, tú estás 6 meses trabajando todos los días con un equipo, todos los días, y es una jornada intensa, donde además te traspasan los límites de la intimidad, por lo tanto, se genera un cariño muy grande cuando tú estás trabajando en teleserie. Pero sin embargo, cuando la teleserie le va mal, y mientras estás trabajando, estás saliendo al aire y le está yendo mal, ocurre una sensación extraña, como que está la gente incómoda, como que todos empiezan a plantear como, pucha, será bueno el texto, y si cambiamos, como que todo empieza como a dudar, todos empiezan a dudar de la teleserie. Y eso siempre es incómodo, y eso siempre es como extraño. Entonces, claro, pasó también con Maldita, que tampoco le fue muy bien, entonces también era raro, era una teleserie súper gore, súper como de nicho, de hecho había gente que la veía así como que se aprendían los textos, porque era una teleserie demasiado de nicho. Además, bueno, Mega en esa época, no, a diferencia de ahora, no tenía la producción que tenía ahora. Entonces, muchas veces era muy pobre. Me acuerdo de una escena que yo tenía con mi marido, que era el Rodrigo Soto, que él le disparaban o alguien lo acuchillaba, no sé, y tenía que llegar con sangre así en la guata, como con la camisa llena de sangre, y no había sangre. Entonces le echaron vino tinto, ¿podéis creerlo? Ya la pobreza, pero así, pero miserable, Como era como, de cuarto medio, como video sí, de cuarto medio. sí, era como de cuarto en medio. Entonces, habían cosas que tú decías, pero ¿cómo está pasando esto? Y habían cosas súper buenas, pero de repente se caían en pequeñeces que tenía que ver con la falta de presupuesto finalmente. Y eso también lo hace ver pobre, po. Habían aforos que no estaban bien, entonces a mí de repente yo decía, yo soy el aforo, porque me ponían ahí para tapar un hoyo negro, como Claudia, ponte ahí por favor para que no se vea el otro set, y yo como ya, ¿dónde? Así como muy pobre, pero bien, igual lo pasamos bien.
fue Loreto Castellano, la fiscal de Vuelve Temprano, un personaje que encontró la muerte en manos de su amado, el corrupto Antonio Fuenzalida, interpretado por Pancho Melo. Sí, pues obvio, me acuerdo. Además que la repitieron 80.000 veces, se murió la fiscal, fue como hashtag se murió la fiscal. Además que en manos de su amado, o sea, amores que matan, o sea, de quien ella está enamorada. Esta teleserie también fue importante para mí porque fue el retorno de muchos años fuera, además que me llamó de nuevo la Quena, de nuevo el mismo equipo que había trabajado con ellos en Ídolos, en Vuelve Temprano, o sea, en Los 30 y en Entre Media. Entonces fue reencontrarse con mucha gente y fue como, no sé, yo estaba súper, súper contenta. Además, un personaje que a mí me caía de cajón, que era justamente una abogada fiscal que hacía mucho juicio. Además, a mí me encanta, como te decía, me encantan las escenas de juicio, me encanta cómo hablar el lenguaje técnico y cómo aprenderme cosas técnicas de leyes. Es como vivir algo que yo siempre he querido, yo creo que yo he querido ser abogada y he querido ser médico. Entonces como que me encantan esos personajes. Y reencontrarme con el Pancho también. El Pancho es un súper compañero de escena, súper responsable, siempre llega a la hora, súper Mateo, siempre se sabe el texto. Entonces muy agradable actuar con él porque yo soy igual, pues a mí me gusta aprenderme, llegar con el texto bien aprendido, llegar a la hora. Entonces cuando tú trabajas con compañeros así, Mateo, puedes ver posibilidades de escena. No es como la escena que tú tenías en la cabeza, sino que empezás a inventar cosas, empiezan a aparecer cosas entretenidas y eso es muy bonito. Y reencontrarme con él fue súper bueno. ¿Y esa escena te acuerdas del rodaje? Sí, me acuerdo principalmente porque pasó un chascarro. Porque tenían que manchar la alfombra, yo me tenía que caer en una alfombra y tenían que mancharla de rojo. Y habían comprado una alfombra parecida a la que había en la casa, pero la alfombra era más grande. Entonces el director o el asistente, alguien le dijo como, alguien de utilería le dijo, ¿podéis recortar la alfombra para ponerla porque no cabía en el pasillo? Ya. Y pescó la alfombra y era la alfombra de la casa y la recortó por la mitad y era una alfombra persa que costaba como, no sé, como 10 millones de pesos. Y de repente todo así como, cortaste la alfombra, pero si me dijeron, pero esa era la alfombra de la casa, mentira. Y la cosa, la dueña de casa, como me cortaron la cortó por la mitad, así, ¿no? Así con la tijera, cortando la alfombra. Ay, fue muy chistoso. Bueno, finalmente, nada, pusieron la alfombra y yo me tenía que caer, y claro, llegaba Pancho Melo, que era mi amado, se suponía. Igual esas escenas que son tan importantes que tú no sabís cómo abordarlas, porque además en una teleserie que yo ya había llorado mucho, ya habían pasado muchas cosas, entonces cómo reacciona ante darte cuenta que es la persona que tú amas, el malo, el asesino, ¿cachai? Fue heavy hacer la escena, pero quedó bonita y ahí todo el trabajo del maquillaje también es muy entretenido, muy, muy entretenido. Eso me entretenía mucho. Yo siempre decía, pero ponle más sangre, pero ponle más, como tratar de que sea lo más gore posible. Claudia, esta escena se grabó en una locación real, era una casa de verdad, no era un estudio. Una casa. ¿Qué tan complejo es grabar en estas locaciones reales? Cuando son interiores, ¿hay alguna diferencia con otras escenas de interiores en estudios? O sea, lo que pasa es que los estudios están hechos para las cámaras, están hechos porque en el fondo tú haces el estudio pensando en que aquí va una cámara, aquí va otra, en que puedes correr, sacar las murallas, hacer un plano distinto a veces. En cambio, las cámaras se tienen que adecuar al espacio, digamos. Entonces siempre es más complejo, es más demoroso también, pero también tiene un valor que es que se ve más real también, porque el estudio igual siempre se nota que es estudio. Siempre hay algo que, no sé, tú pegáis un portazo y las puertas se mueven, ¿cachai? Tú decís, es un estudio, ¿cachai? Hay otra, bueno,
el trabajo del director de arte es que no se vea eso, pero uno que trabaja en esto, uno reconoce casi siempre los estudios y las locaciones, porque las locaciones también tienen miles de detalles, pues la vida que tiene la casa finalmente, como todo lo que hay encima, ¿cachai? Como las cosas que se dejan, entonces eso le da vida finalmente a la escena. Y claro, yo creo que para la persona que arrienda la casa es súper incómodo. De hecho, hay un corto que habla de eso. Un corto que se llama como, creo que se llama como, si es un foco nomás, y entra todo el mundo y pone el foco, y te corren las cosas, y se caen y se quiebran, siempre algo se quiebra, siempre queda alguna embarrada, porque es mucha la gente que está dentro de tu casa. Pues. Cuando se estaba rodando esta teleserie, Vuelve Temprano, la directora general del área dramática TVN se va del canal. ¿Cómo recuerdas este momento cuando los actores se enteran que María Eugenia Rencoret se va? Fue fuerte, pues fue raro, nadie se lo veía venir. Bueno, yo creo que sí, yo creo que los más amigos sí cachaban que que no se había valorado a la Kena de la manera que tenía que haber sido valorada en TVN, y que había otra oportunidad de trabajo y de abrir otro espacio nuevo, y para ella fue muy interesante, me imagino. De hecho, bueno, ella conversó con nosotros, se habló mucho el tema, todos entendimos también. O sea, yo creo que uno que vive justamente la inestabilidad laboral, y que siempre tú estás eligiendo lugares donde trabajar y donde hay una mejor oportunidad de trabajo, lo puedes entender bien. O sea, la que llevaba muchos años en TVN, y el desafío de poder crear una nueva área dramática también era algo bueno para nosotros, porque finalmente uno en una producción está en TVN y a la otra podía estar era abrir otro espacio laboral también. Por lo tanto, si bien al principio fue como, ¿what? Como, ¿qué onda? Se nos fue la directora. Ella dejó todo el equipo armado y la teleserie siguió y le fue súper bien también. Como, en ese sentido, nos fue súper bien de rating. Y fue una teleserie que tuvo muy buena crítica también. Rosario Vega fue su personaje en No abras la puerta, una mujer que sufrió violencia dentro de su matrimonio. ¿Cómo fue la relación que ustedes tuvieron con esta nueva administración, con Alex Bowen? Bueno, yo había trabajado hartas veces con Alex, y yo creo que por eso me llamó también, porque habíamos trabajado en una serie que hablaba del terremoto. Yo tenía un proyecto también con él que yo había escrito y que él me había auspiciado. Por lo tanto, yo lo conocía. Lo conocía bien, y no tuve mayores problemas. Además que me parecía súper interesante tocar el tema de la violencia de género. Yo siempre he estado yo soy muy activista con la infancia y con el género. Siempre he estado en organizaciones sobre infancia y además sobre género, entonces me parecía súper interesante tocar el tema en televisión abierta, que se viera los maltratos y las diferentes dimensiones del maltrato, porque muchas veces el maltrato se habla solamente desde un punto de vista súper evidente, ¿no? Pero hay distintas dimensiones de maltrato psicológico, este maltrato a puerta cerrada, este maltrato que es constante, que te va minando tu personalidad, tu carácter. Entonces, yo estaba súper contenta de trabajar en eso, y además trabajábamos con la Cristín Lucas, que ella es directora y además estaba estudiando psicología, y trabajaba con nosotros en relación a cómo una mujer se siente vulnerada psicológicamente. Entonces, hicimos un trabajo súper profundo psicológico de los personajes, y que fue súper interesante para nosotros. Que no siempre uno tiene el tiempo, y no siempre se dan esas conversaciones. Vamos a Esa no soy yo. Ahí interpretaste a Antonia del Mazo. ¿Qué te pareció este cambio de horario? Y bueno, esta teleserie tampoco le fue muy bien. ¿Cómo sintió el elenco esta baja de rating? Lo que pasa es que TVN está yendo en baja, entonces también pasa eso, lo que te cuento, que tú estás todo el rato pucha, y uno se siente culpable también, porque tú decís, chuta, la gente no te quiere ver a ti, o no quiere ver a la protagonista, al protagonista, como que empezáis a insegurizar al equipo, eso pasa.
Quesos Los Tilos, siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir, porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos, encuéntralos en Instagram como @quesoslostilos y quesoslostilos.cl. Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en @wis.life. Claro, cuando empezó a salir al aire pasaba eso, como que todos preguntaban, oye, ¿cuánto tuvimos? ¿Cuánto fue el rating ayer? Oye, ¿cómo nos fue? No sé qué. Y siempre los directores como no se preocupen por eso, está todo bien, sigamos adelante. Y sin embargo se creó igual pucha, parezco súper políticamente correcta, pero yo me enamoro de los equipos y siento que me encanta trabajar en equipo. Entonces se creó un equipo súper bueno. Yo hice una comedia desopilante, así, bueno, como con 100 días para enamorarse también, como que, ¡guau! Como que casi yo me sentía como sobreactuada de lo mala que era, ¿cachai? Como que me gustaba eso, como que Antonia Almazo era como la mala casi venezolana, ¿cachai? Como media curada y como que hablaba y decía unas cosas atroces, roteaba a todo el mundo, tenía todos los males de la sociedad, era como arribista, clasista, celosa, como maltratadora, con la gente que sentía como inferior, ¿cachai? Entonces había algo como caricaturesco que me parecía interesante en ese personaje. Claudia, ¿eres de leer los capítulos enteros de las teleseries o tus partes? Al principio me los leo todos, al Ya. principio me leo, no sé, los 10, 15, 20 primeros capítulos enteros, y después cuando ya empieza la máquina, No hay a tiempo. veces tengo tiempo y a veces no. Igual yo trato de leer, porque me gusta entender la historia completa y también, ¿sabéis lo que pasa? Que uno inventa, muchas veces uno inventa muchas cosas, ¿cachai? Como, oye, ¿y si hacemos esto? Pero, pero muchas veces uno no se da cuenta que en la escena pasada o en la antepasada pasó algo parecido. Entonces, por eso los guionistas siempre dicen como traten de leerse el texto entero o traten de, si es que inventan algo, ver qué pasó anteriormente, porque es importante tener la historia completa. Es importante tener, porque ponte tú, estoy poniendo un ejemplo, ponte tú si hay una escena de comedia, después hay una menos de comedia y otra de comedia, si tú no sé, y la tuya no es tan de comedia, y tú le das con la comedia, 3 escenas de comedia así desopilante, puede cansar al espectador, porque tú necesitas como matices, ¿no? Dimensiones actorales. Entonces, es importante saber de dónde viene la escena anterior, aunque no sea de tu personaje, de dónde viene la escena anterior, para dónde va, qué va a pasar después. Por eso es importante casi siempre tratar de leer, o por lo menos cuando hay tiempo, pasar por la historia. Su última teleserie fue 100 días para enamorarse, la nocturna de Mega. Ahí fue Florencia González. Una teleserie protagonizada por la Mane Suet. Sí, es súper Matea. Es Matea, así, pero... Con el libreto es como de rayarlo, ponerle... Sí, con los posts y todo, y como que se encierra así como con audífonos a estudiar. Bueno, yo creo que cuando uno es protagonista, que a mí me ha pasado, cuando eres protagonista también, tienes que hacer todos los días muchas escenas, a veces de lunes a sábado, porque nosotros 100 días para enamorarse grabamos sábado por medio, entonces no tenéis tiempo de estudiar a veces. ¿Cachai? Por eso muchas veces uno no se puede leer todos los textos porque no tenéis tiempo, estáis trabajando de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde, al otro llegáis a tu casa a estudiarte las 15 escenas que tienes al otro día, entonces es difícil no estar 100% concentrada en eso, ¿cachai? Fue súper heavy porque el primer caso de COVID se dio en el San George, y la Luz Valdivieso
tiene a su hijo en el San George. Y de hecho había ido el marido de la Luz a una reunión donde estaban los apoderados de ese niño. Entonces fue así, estábamos grabando, me acuerdo, con Pedro Engel, con Pedrito Engel, una escena con las 4 amigas y Pedro Engel, la Celine, la Mane, la Luz, yo y Pedro Engel, y de repente la Luz dice, espérate, que me llegó un mensaje, dice como, COVID en el colegio, me tengo que ir a cuarentena. Corte a cuarentena y nunca más volvimos. Fue como heavy, así fue como 1, 2, 3, corte, nunca más volvimos, nunca, o sea, nosotros dijimos, ya, la Luz se va, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Como, ya, 15 días, lo que todo el mundo pensaba, pues ya, 15 días de cuarentena y después volvemos. No volvimos en 6 meses. Entonces fue como, ¿qué va a pasar acá? Toda la incertidumbre, como todos esperaban así, pero ¿cuándo vamos a volver a grabar? Después había otro caso de alguien cercano, alguien del equipo, empezaron a subir los casos, todo se empezó a cerrar, ya no había posibilidad, además que no se conocía, bueno, ¿para qué lo voy a contar? Pero nadie sabía si te cruzabas con alguien y te contagiaba, y ¿cachai? Entonces cerramos y nunca más volvimos, po, hasta 6 meses después que hubo posibilidad de continuar con la teleserie, además que veníamos del estallido social, entonces yo siento que esa teleserie tuvo como, nos fue súper bien, era un equipo que estaba súper afianzado, pero de repente estallido social, entonces ocurrían cosas, había marcha, teníamos que suspender porque que el canal, que había, no sé, amenazas de que iban a quemar el canal. Nosotros, yo con la Celine, nuestro set estaba en Canal 13. Entonces yo tenía que dejar, ponte tú, iba en auto, tenía que dejar el auto a 20 cuadras y pasar así como punticodo por Salvador con la Alameda, entre las bombas lacrimógenas, así como, permiso, con todo mi maquillaje, con toda y llegaba caminando al canal, ¿cachai? Entonces, bueno, hay mucho equipo técnico que no podía llegar a sus casas, entonces ya había empezado como los problemas, y después viene la pandemia y era como, ya, ¿qué pasa aquí? Como... Pero ahí, bueno, el canal se portó súper bien porque igual nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que la teleserie se iba a terminar sí o sí, porque llevábamos la mitad de la teleserie, faltaba la otra mitad, ya habían inversiones de los estudios, todo, entonces había que terminar la teleserie, pero que íbamos a esperar lo que teníamos que esperar nomás. ¿Cómo fue el momento cuando retomaron? Retomaron un personaje, bueno, yo creo que igual están acostumbrados ustedes en el teatro, como a retomar personajes antiguos, pero en este caso, como es la televisión, hay una cosa evidentemente de continuidad, de corte de pelo, bueno, en fin. Mira, yo debo admitir que hice todos los esfuerzos posibles para seguir con mi cuerpo. La verdad que me metía a yoga, estaba todo el día haciendo deporte, trataba de medirme porque yo soy súper ansiosa y de verdad que me da por comer, pero decía, chuta, tengo que volver a la teleserie y me tienen que caber los vestidos y los pantalones que me ponía, ¿cachai? Pero sí me pasó que mi hijo tenía en esa época de haber tenido 12 años y volvimos como 8 meses después y se pegó el estirón. Entonces mi hijo que me llegaba hasta acá, cuando volví, era de mi porte, ¿cachai? Entonces teníamos unas escenas como que él se iba, ponte tú, como, ya mi amor, ándate a la pieza, y después volvía, porque lo grabamos 6 meses después, y era como, ¿qué te tomaste? ¿En qué momento creciste? Y eso pasó con los niños, pasó con mi hijo y pasó también con el hijo de la Mane Sweat, el chico. Sí, para mí siempre es un regalo hacer teleseries, porque es un trabajo estable, ¿cachai? Es súper desafiante también para la cabeza aprenderse tanto texto, entonces también uno se siente como actoralmente haciendo un ejercicio actoral súper desafiante, como digo.
y volver también a Mega con el equipo, con la Kena, con la Dania Micheli, con muchos camarógrafos y equipo técnico que yo ya conocía. Fue súper bonito reencontrarse con la Luz Valdivieso también, que habíamos hecho los 30, que después hicimos No abran la puerta, que nos hicimos muy amigas, también reencontrarse con compañeras que muchas veces, claro, porque la vida te separa, no las ves en mucho tiempo, y después reencontrarse y verse todos los días es muy bonito. Y además conocer a la Celine. Para mí conocer a la Celine fue un regalo del cielo, así como me encontré con una actriz exuberantemente creativa. Entonces inventábamos miles de cosas, estábamos todo el día conversando, además que a ella le gusta leer mucho, ella es una mujer muy culta y muy talentosa, y a mí también me gusta leer mucho, yo soy súper estudiosa, entonces era en el camarín, era como bla, 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 y conocí a este no sé qué, y yo leía libros, y ella me llevaba libros, y nos intercambiábamos películas, escribíamos cosas. Entonces, ponte tú, en la pandemia, hicimos una webserie, nos juntamos, hicimos una webserie que salió de hecho por las redes de Mega, que era como la Manecita le enseña a la Florencia a hacer inglés, ponte tú, y era como yo tratando de aprender inglés y ella me enseñaba, inventamos miles de cosas. Y con ella fue una experiencia hermosa. De hecho, hasta ahora, como te contaba al principio de la entrevista, nos juntamos todas las semanas con la Celine, a escribir, a conversar, a leer cosas, a escuchar música. Ha sido un regalo que me dio la televisión, mi Celine. Yo siempre vuelvo a Bárbara, a los 30. Yo creo que los 30 fue una teleserie que a mí me marcó en muchos sentidos. Me marcó porque, porque había un equipo que era súper bonito, porque mi personaje también era muy verborreico, y para mí comprendía un desafío importante. Y además porque le fue muy bien. Yo creo que también ese recuerdo que te queda de una teleserie que le va bien y que te valoran como actoralmente. De hecho me dieron premios, me llamaban todo el día, también gracias a eso pude hacer cosas en teatro que fueron mucho más vistas que antes, porque antes no nos veía tanta gente porque no nos conocía. Fue una época también que conocí a Lemebel y que Tengo Miedo Torero, me gané un Fondart en esa época. Yo creo que todas esas cosas que cuando el engranaje funciona, hace que funcionen otras cosas y que brillen otras cosas. Entonces yo le tengo como especial cariño a esa teleserie y a ese personaje. Yo creo que si uno hace buen teatro, la televisión es un espacio de visibilidad sin duda. O sea, sin duda que si tú eres más conocido y eres más popular, la gente te sigue al teatro. Ahora, que a esa persona que te sigue al teatro le guste lo que tú haces, es distinto, porque hay cosas que han hecho actores de televisión que han ido mucha gente, pero que la gente se desilusiona, que teatralmente no le gustan. Sin embargo, yo siento que como nosotros, yo con el Rodrigo, somos mucho más de teatro, somos dramaturgos, además hemos construido un lenguaje teatral importante y tenemos una carrera teatral importante también. Yo creo que mucha gente ha llegado por la televisión y se ha quedado porque le gusta lo que hacemos. Porque también ¿cómo se llama? El circuito teatral, los espectadores de teatro son exigentes, ¿eh? Y aquí puedo pecar de vanidosa a lo mejor, pero es exigente. La gente te exige una calidad teatral que por lo menos nuestro público que ha llegado desde la televisión, o que nosotros desde que nos ha visto en televisión, después ha llegado al teatro, le ha gustado mucho, lo ha encontrado de calidad, ¿cachai? En el ámbito laboral estoy con todas mis obras que teníamos operativas antes de la pandemia, que es Reversible, una obra que escribí, que dirigí, y que trabajo con la Tati Molina, con José Luis Aguilera, con el Rodrigo también, mi marido, que estuvimos en el Mori, hicimos 3 temporadas en el Mori, y hemos tenido hartas giras, y ahora se está reactivando la cosa, y hemos tenido funciones de Reversible, también de Matrimonio, que es otra obra que tengo con Rodrigo, hemos tenido también funciones de La Prole,
que es otra obra que tengo que el Rodrigo y la Dani. También el Teatro Aparte nos invitó a trabajar con ellos en un remontaje de la obra de 1:10 Cuánto me quieres, que fue una obra que se hizo en los años 90 y que fue un boom, que como una obra emblemática, que de hecho yo la fui a ver 1000 veces cuando estaba en la escuela, y ahora nos invitaron a trabajar en esa obra, y esa obra estrenamos en marzo. Además, estoy con una obra que dirigió la Carla Zúñiga, que escribió la Carla Zúñiga, que se llama Amiga Date Cuenta, que estamos online, on demand, también con La Ciudad Sin Ti, de Pedro Lemebel, y además estoy haciendo unos podcasts con la Celine Raymond, que nos hicimos muy amigas en la última teleserie que hicimos. Entonces estamos trabajando con ella también haciendo unos contenido, creando contenido. Eso, así a grandes rasgos cosas, pero sería muy largo de contar. Grande Carlita Zúñiga, yo me considero un fanático de sus obras. De hecho, fue súper bonito porque yo la conocí en la pandemia. Yo la admiraba mucho, su trabajo, había visto algunas de sus obras, mi hija también, que estudió teatro, también era muy fan de la Carla. Y un día mi hija, de regalo, me inscribió en un taller de dramaturgia, porque como también yo escribo y me gusta escribir, me inscribió en un taller de dramaturgia en Matucana 100 con la Carla. Y ahí nos conocimos. Y nos hicimos súper amigas con la Carla, como que no sé, fue una amistad muy genuina, de admiración también del trabajo de cada una, y hemos trabajado mucho, y ahora estamos con un proyecto en mano muy bonito que bueno, ahí después te contaré. Súper. Oye, ¿pudiste ver un montón de brujas volando por el cielo? No la vi. Fui a ver la violación de una actriz de teatro. Esa es la única que yo he podido ver presencial, y la otra no pude. Habían pocas funciones, nunca me coincidió, pero es una tarea que tengo que hacer. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.